Amada iglesia, una vez más te quiero decir bienvenidos a este nuevo tiempo en el cual vamos a alabar el nombre de Dios con júbilo, con alegría, porque Él es el que llena su casa y tu casa con su presencia. Así que dile: Señor, llena mi casa en este tiempo con tu presencia. Lléname, Señor, más y más. Quiero sentir tu presencia hoy aquí, Señor. Vamos a decirle así. Dile conmigo fuerte: sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, porque en ti tenemos la victoria, Señor. En ti tenemos nuestra victoria. Dile: gracias, Señor, porque tú nos llenas. Dile: que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Dile: sálvanos, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Dile: que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Oh sí, Señor, dile una vez más: sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Dile: que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Llene tu casa. Dile ahí: Señor, llénanos con tu gloria, Señor. Llena tu casa, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Llénanos, Señor, porque es lo único que queremos, Señor. Que tú nos llenes, que tú nos llenes, Señor. Que tu presencia inunde nuestro ser, Señor. Eso es lo que anhelamos, ser llenos de tu presencia, Señor. Porque cuando habitamos en tu presencia, Señor, estamos en paz. Porque cuando habitamos en tu presencia, Señor, hay gozo, hay paz, hay armonía. Por eso llénanos, Señor. Llénanos con tu gloria. Dile: llénanos. Llena nuestras vidas, Señor. Llena con tu gloria.
llena con tu paz. Queremos más de ti, Jesús. Dile que se llene mi casa con tu gloria. Llena mi casa, oh Dios. Que se llene mi casa con tu gloria. Llena mi casa, oh Dios. Que se llene mi casa con tu gloria. Llena mi casa, oh Dios. Sí, Señor, y ahí adórale, porque el Espíritu de Dios está ahí en tu casa. Levanta tus manos y dile: Señor, recibo tu presencia, recibo tu poder hoy en mi vida, Señor. Yo pido, Espíritu Santo de Dios, que tú cambies, Señor, los aires, que cambies la atmósfera de mi hogar, Señor, por tu presencia. Que en este lugar, Señor, ahí donde tú estás, dile: levanta un altar de alabanza y adoración, porque en esta casa, Señor, será casa de Dios, donde tú habitas, Señor, donde hay milagros, donde hay paz. Vamos, adórale, adórale, porque Él está llenando tu vida. Oh, llena más, llena, llena. Recibe ahí sanidad, recibe ahí eso que has estado pidiendo de parte de Dios, porque Él está ahí. Así como cuando dice la palabra de Dios que el arca estaba en la casa de Obed-Edom y toda su familia, su ganado, todo cambió. Quiero decirte hoy que la presencia de Dios está ahí en tu casa. Solo recíbelo, porque todo va a comenzar a cambiar ahí, porque donde habita la presencia de Dios hay libertad, está el poder de Dios. Dile: oh, llena, llena, llena. Dile: que se llene mi casa con tu gloria. Llena mi casa, oh Dios. Que se llene mi casa con tu gloria. Llena mi casa, oh Dios. Sí, llena, Señor. Llena mi casa, llena mi hogar, Señor. Quita todo lo que estorbe, que tu presencia manifieste su poder ahí. Y si puedes ahí, adórale en lenguas. Adórale ahí mientras seguimos cantando. Oh, deja que el Espíritu de Dios comience a hablarte ahí. Que la presencia de Dios comience a purificar tu vida, la vida de los tuyos, de tus hijos, de tu hogar, tu atmósfera. Oh, así como en la casa de Obed-Edom estaba el arca, pero hoy sabemos que por tu Espíritu Santo tu presencia está aquí con nosotros. Oh, ministranos. Oh, llévate toda impureza, Señor, en el mundo espiritual. Y solo tu presencia habita ahí. Oh sí, Señor, llena tu casa con tu gloria. Llena mi casa, oh Dios. Cántale ahí, dile: amaré con tu gloria. Llena mi casa, oh Dios. Oh Dios, llena nuestras casas. Amén. Oh Señor, te alabamos, exaltamos tu nombre y te damos gratitud. Te damos gratitud porque tú llenas nuestras vidas, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra. Y ahora nos preparamos, Señor, para escuchar palabra tuya. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Que Dios te bendiga grandemente. Y que la presencia de Dios esté siempre ahí contigo.
Bendiciones, bendiciones. Amén y amén. Tiempo. El tiempo de los diezmos y las ofrendas. Tiempo de siembra. Recuerdo mi infancia que la siembra era un tiempo especial. Se preparaba todo, se preparaba la tierra, pero en especial se buscaba la mejor semilla. Mi padre encomendaba a Dios, se decían entonces, encomendemos a Dios esta siembra. Y como dice Éxodo 25:2, dile a Tierra Nueva que me traiga sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. Y el Señor nos llama a eso, a venir con un corazón alegre, a ofrendar, a traer nuestra mejor semilla. Así que depende de nosotros, de ti y de mí, que hoy traigamos la mejor semilla, porque esa tierra está preparada. Tierra nueva para nosotros, para poner allí nuestra semilla y tener cosechas abundantes, porque no olviden, Dios ama al dador alegre. Iglesia, buenas tardes. Tierra Nueva amada, qué rico estar acá con ustedes para compartir un día más de congregación familiar, en unidad. Somos la novia del Señor y estamos congregados para que Él nos hable, para que Él hable a tu corazón y al mío. Vamos a cerrar los ojos y a orar para invitarlo, que Él sea el primero que esté acá, porque Él es el principal. Señor, gracias te damos por este nuevo día que nos das, por esta nueva oportunidad y ocasión para escuchar tu voz, Señor, de manera congregacional. Te pedimos que seas tú, que esté tu Espíritu Santo presente en este lugar, y que seas tú quien dirija la reunión, quien ponga tus palabras en mi boca. Gracias, Señor, te amamos, te bendecimos por encima de cualquier cosa. Eres lo más importante. Amén y amén. Bueno, hace 8 días terminamos una serie, ¿recuerdan? Que fue la serie en donde veíamos cómo iban a ser los sucesos, a grosso modo, los sucesos de esos últimos tiempos. Veíamos que aquí en la tierra iban a pasar cosas terribles, como va a suceder en esa tribulación, gran tribulación. Y desde ya están pasando cosas terribles. Pero cuando se destape el anticristo y en la tribulación y gran tribulación empiecen a exigir la marca de la bestia y tantas otras cosas que aprendimos, empezarán los suplicios terribles. ¿Recuerdan ustedes los 7 sellos? Esas 7 copas, los 7 ángeles, los 4 caballos del Apocalipsis, los vimos. Pero también tenemos el consuelo de que nosotros no vamos a estar aquí, vamos a ser arrebatados. Y por eso es el afán del Señor. Él está esperando para que nosotros podamos invitar a más gente a formar parte de su novia, de su iglesia, y en esos tiempos podamos estar todos allá arriba. Pero bueno,
si es así como va a ser, y yo lo creo, no sé tú, pero yo lo creo, solo los que sean arrebatados van a estar arriba y no aquí abajo. Pero ¿quiénes van a ser arrebatados? ¿Será que tú y yo seremos arrebatados? ¿Será que se dice que son los salvos, los que son salvos? ¿Será que tú y yo somos salvos? Pues esta es la oportunidad para reafirmarlo. Esta es la oportunidad para decir, Señor, yo quiero irme contigo, yo quiero ser salvo. Y por eso, entonces, queremos dar un énfasis en esta charla y en esta predicación sobre esos puntos especiales de la salvación. No va a ser tampoco el tratado de la salvación, pero es importante. Nosotros, el Señor nos muestra en 2 Corintios que en el momento en que lo recibimos a Él, todas las cosas pasaron. Y desde ese momento en adelante, todas las cosas son hechas nuevas. Y nos prendemos de eso, ¿no? Ya, lo pasado pasó. Lo pasado pasó. Y eso me acuerda de ese profeta del mundo, se me olvidó el nombre, pero bueno, el que dice, a lo pasado, pasado, no me interesa. Pero no, nosotros que somos del mundo espiritual, estamos en el ámbito espiritual, sabemos que el que nace de nuevo, las cosas pasadas se fueron y empiezan cosas nuevas, empieza una vida nueva. Y por eso nosotros aquí en Tierra Nueva somos una siembra de nuevos comienzos. Les decía que nos prendemos de esa palabra, que ya lo pasado pasó y ahora somos nuevos, pero ¿realmente sí pasó? ¿Realmente fuimos hechos nuevas criaturas? Muchos cristianos que realizaron su oración de fe hace muchos años, 2 años, 10 años, 15, 20, 30 años, están convencidos de eso y viven convencidos de que por haber hecho la oración de fe ya son salvos. Y no les hablo de mí, porque yo tengo también mi propia historia y se las contaré en un día especial dedicado únicamente a mi testimonio, que muy pronto lo haré. El Señor me está inquietando al respecto. Pero, como les decía, de ninguna manera yo los puedo juzgar. Hace 8 días lo dije, hoy lo repito. Mi condición como hombre, como pastor, como persona limitada, aunque soy hijo de Dios, de ninguna manera me da derecho a juzgar si este es salvo o este, si ella es salva o no. No lo sé. Yo no puedo juzgar, no debo juzgar, pero sí debo incitar, debo exhortar a que nos examinemos, porque debemos estar seguros de nuestra condición, seguros de nuestra posición y seguros de nuestro hoy y nuestro mañana. No los quiero juzgar, quiero que nos pellizquemos y que si no es así, hagamos todo lo que sea necesario, porque yo no quiero que ni tú ni yo nos perdamos de esta gran bendición del arrebatamiento. Hemos llegado a pensar que por el solo hecho de hacer esta oración preciosa, de Señor, te abro las puertas de mi corazón, es preciosa, que por el solo hecho de hacerla, ya se nos arregló la vida, ya lo pasado, pasado. No, eso no es así. Esa oración, si se hace recitada, no es ni más ni menos que una, no sé, puede ser hasta un poema muy bonito, pero no tiene ese poder de cambiar nuestra vida. No es posible. Esa oración puede ser hecha con motivaciones muy diferentes. Y dentro de esas motivaciones, muchas son motivaciones equivocadas. ¿Por qué razón estás haciendo esa oración? Cuando a ti te dicen, dile al Señor que vas a abrir las puertas de tu corazón, repite después de mí, que es una oración, repito, preciosa y poderosa, si está realizada y hecha con la motivación correcta. Entonces, existen muchas motivaciones. Mire, lo primero que yo he visto es que con mucha frecuencia esta oración se hace por complacencia. Llega alguien
invitado por una persona, por la novia, por el novio, por la esposa, por el amigo, por la mamá, por el papá, por el hermano. Y cuando el pastor llama a hacer la oración, se sienten obligados a complacer a los que vienen con ellos. De complacer a quien los invitó. Y entonces van a decir, no, qué pena, yo. Voy a hacer la oración, no pierdo nada. Y hace una oración recitada. Sin poder, sin efecto en el reino de los cielos. Esa es la primera modalidad de una motivación equivocada. El que llega y dice de una forma autómata, Señor, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador, y escribe mi nombre en el libro de la vida, ¿ustedes creen que va a ser salvo? Entonces revisémonos si las veces que hemos hecho esta oración ha sido por una motivación equivocada como complacencia. Otros hacen la oración pensando que llegan a un oráculo mágico, donde por arte de magia va a ser cambiada la vida. Al día siguiente debajo de la almohada va a aparecer un cheque de $10,000 y los certificados de libertad y los certificados de paz y salvo de todas las deudas, y que ya todo el mundo lo va a amar. Y no, esta oración no es una oración mágica. Allí no tiene por qué ir involucrado ningún sortilegio. Es una oración poderosa en Cristo. Pero yo no sé si ustedes recuerdan en Hechos de los Apóstoles, en Hechos 8, cuando había un mago que se llamaba Simón, ¿lo recuerdan? Él envolvía a la gente con sus palabras y se hacía pasar por alguien muy importante que conocía a Dios. Pero cuando llegaron los discípulos y empezaron a hablar los discípulos la verdad del Evangelio, él se dio cuenta que no. Y la gente también se dio cuenta que no. Y en ese momento él creyó. Yo no sé si en esa época se utilizaba esta oración para recibir al Señor en su corazón. Lo que sí sé es que en ese momento, aparentemente, él empezó a formar parte de los seguidores de Cristo. Y él estaba con todos, caminando, hacía todo lo que ellos hacían, él lo hacía. Él era un creyente. Y recuerda que allí, en ese pasaje, llamaron a Pedro y a Juan para que fueran a bautizarlos. Y cuando Pedro y Juan empezaron a imponer manos, la gente empezó a caer, a ser llena del Espíritu Santo, a profetizar, y empezaron a ocurrir señales y milagros, algo impresionante. El mago se descrestó y salió lo que estaba en lo profundo de su corazón. Y empezó a ver el signo pesos. Y fue ahí cuando el mago dijo, ¿cómo hago eso? Yo les pago lo que ustedes quieran. Yo les doy plata. Esa estaba siguiendo al Señor con una motivación equivocada. Llegó a recibir al Señor en su corazón con una motivación equivocada. Tanto que Pedro se puso furioso. Y los invito a que lean eso, Hechos 8. Pedro se puso furioso y lo apartó inmediatamente. La religión puede ser un punto de contacto entre el hombre y Dios, donde el hombre es el que crea ese punto de contacto. Mientras que la relación es un punto de contacto entre el hombre y Dios, donde Dios es el que da la dirección. Nosotros no somos religiosos. Cristo luchaba con los religiosos. Cristo criticaba a la religión y a los fariseos. Recibir al Señor en su corazón no es un acto religioso que se aprende de memoria. Un rezo no es un rezo. Y es el momento que tú pienses si cuando lo recibiste o cuando has hecho esa oración, si lo has vuelto a hacer, estás pensando en que sucederá algo mágico y que será
la moda, porque últimamente mucha gente conocida se está volviendo cristiana. Y entonces ahora, ¿será que está de moda? Revisemos esa motivación de nuestro corazón. Hay otras personas que hacen la oración de fe por un dolor muy grande y tienen un remordimiento muy grande en su corazón. Pero recordemos que el remordimiento es diferente al arrepentimiento. Remordimiento fue lo que tuvo Judas Iscariote. Remordimiento es realmente ser consciente de que se hizo mal y necesita estar bien con la gente. Necesita estar bien con la gente. Necesita que le quiten ese dolor de haber pecado. Pero eso es diferente a estar arrepentido. Remordimiento es lo que tuvo el rey Saúl después de haber pecado y haber desobedecido a Dios, cuando peleó en esa batalla donde Samuel le dijo: ven, no hagas el sacrificio hasta que no llegue. Él llegó, hizo el sacrificio. O cuando Samuel dijo: mira, tienes que acabar con todos, hasta con el rey, y él guardó lo mejor del ganado y perdonó la vida del rey. Y entonces Samuel dijo: el Señor te ha desechado porque no lo obedeciste. ¿Recuerdan? Estoy parafraseando, no vamos a ver todos los textos bíblicos. ¿Recuerdan de ese pasaje? Y entonces el rey Saúl dijo: sí, he pecado, pero entonces por lo menos hazme quedar bien dentro de los importantes. Yo no quiero quedar mal delante de ellos. ¿Recuerdan? Es una vestidura, es una fachada. Y muchas personas, estoy seguro que tú no, pero muchas personas han hecho esa oración de fe como una fachada y una vestidura, y caminan en la iglesia como uno más de la iglesia. ¿Pero son de la iglesia o engañan? Ese es otro punto que tenemos que analizar. Entonces, es importante que analicemos, como lo vengo diciendo, la motivación de nuestro corazón. Hay muchas motivaciones. Yo recuerdo 4 que son las que estoy trayendo a colación, pero tú puedes recordar y traer a la mente muchas otras. La 4ª es la presión del vecino. Y es cuando llega alguien por primera vez a la iglesia y hacen el llamado para realizar la oración de fe y él no quiere ir, y el vecino empieza a mirarlo y los que están al lado lo miran y como que lo empujan y le dicen: pase, pase. ¿Y usted no va a pasar? Hermano, es el momento de pasar. Y se siente presionado y pasa y hace la oración de fe presionado. Eso no es nacer de nuevo. Y para ser un hijo de Dios hay que nacer de nuevo. Así de sencillo. Hacer la oración de fe en esas circunstancias y en esas condiciones no es nacer de nuevo. Definitivamente no. Estas razones son lógicas para las personas que llegan por primera vez a la iglesia. Es difícil. Mire, yo recuerdo que yo era un crítico número 1, como muchos de ustedes, sobre el cristianismo y sobre los cristianos. Y yo esgrimía o decía los mismos argumentos que todos hemos escuchado alguna vez: que la Biblia es un libro escrito por hombres, que tiene errores, que tiene contradicciones, que los pastores solo quieren cobrar el diezmo para hacerse ricos y explotar a los demás, que la gente es falsa y es doble, tantos argumentos que yo esgrimí, que después me tocó pedirle perdón al Señor por todo lo que yo decía. Un tío mío me empezó a hablar de lo que era la palabra de Dios verdadera. Y aunque yo siempre fui creyente del Señor, como que no le hacía caso, como que era un conflicto. Y nuestras reuniones para almorzar en la casa siempre eran unas discusiones sin sentido. Yo le discutía porque sí. Un día mi mamá dijo: aquí queda prohibido hablar de religión y hablar de política. Pero él, hablándome de la palabra, dejó una semilla en mi corazón.
que en algún momento abrió. Yo recuerdo que la primera vez que fui a una reunión cristiana fui invitado para dictar una charla sobre la belleza. Y yo dije, sí, claro, yo voy. Anteriormente había ido en alguna oportunidad que me invitaron a acompañarlos a dar una serenata un día de las madres o algo así. Y como yo toco guitarra, me invitaron y yo fui, claro, fui, pero no pasó nada. Esta oportunidad fui a esa misma iglesia a dictar la charla, dicté la conferencia, muy bonita, a la gente le gustó mucho. Y como que esa semilla que había quedado plantada allí como que empezó a abrir. Y yo pregunté, bueno, ¿y qué reuniones hacen acá? Y me empezaron a contar. Y al día siguiente iba a haber una reunión que ellos llamaban la reunión de intercesión o de ayuno. Y le dije a mi esposa, gorda, a mí me gustó esta iglesia, pero ¿por qué no venimos? Y fuimos. Y el Señor me conquistó. Y el Señor me enamoró. Y quedé prendado de Dios. Hice la oración de fe y seguí viviendo como un cristiano. Pensé que por haber hecho esa oración de fe había nacido de nuevo y no. Muchos años después me vine a dar cuenta que yo no había nacido de nuevo y era cristiano y no había nacido de nuevo. Gracias a Dios, el Señor me confrontó y hace unos pocos años, el Señor me dijo, tú enseñas la palabra, pero tú naciste de nuevo. Ay, ay, ay. Y me tocó hacer un proceso interior en el cual el Señor me fue transformando nuevamente y donde genuinamente pude nacer de nuevo. Eso es lo que quiero que revisemos hoy. Eso es lo que quiero, porque no nos podemos quedar tranquilos pensando que ya tenemos el boleto. No necesariamente tú y yo tenemos el boleto para ese viaje grandioso el día del arrebatamiento, pero vamos a esforzarnos para estar seguros de que sí lo tenemos, Ni hacer la oración de fe, ni ir a la iglesia y empezar a asistir a la iglesia, ni lo uno ni lo otro te convierte en un verdadero hijo de Dios, ni en un verdadero cristiano. Ninguno te convierte en nueva criatura. No son oraciones mágicas, repito. Es la conversión genuina de tu corazón lo que te convierte. Es el cambio precioso que el Señor logra, porque nosotros no somos capaces, es Él el que lo hace, el que nos convierte en sus hijos y en nuevas criaturas. Miremos qué es la oración. Esa oración. Eso viene a partir de un pasaje muy bonito que los pastores damos con mucha frecuencia para que la gente reciba al Señor en su corazón, que es Apocalipsis 3:20. En donde dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Eso es un pasaje precioso. Y lo utilizamos lógicamente para decirle a los aspirantes a una nueva vida, a que abran su corazón, que se animen a dejar entrar al Señor en su corazón. Pero vamos a analizar un poquito ese Apocalipsis 3:20. Ese fue escrito, por el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. En el capítulo 2 y 3, el apóstol Juan le habla a las iglesias, a 7 iglesias. Ya expliqué en predicaciones anteriores en qué condiciones le habla a las iglesias y qué quiere decir eso. Pero este en particular le está hablando a una iglesia que se llama Laodicea. La iglesia de Laodicea era una iglesia muy bonita, pero tenía un grave problema, que la gente era aguas tibias.
ni allá ni acá. Y el Señor nos ha enseñado y nos dice con mucha frecuencia que Él vomita las aguas tibias. Él quiere que tú seas sí y seas amén. Él quiere que tú decidas obrar sin pecado o, por el contrario, si quieres pecar, que peques. Pero si vas a pecar, peca bien. No empieza en la mitad como que sí, como que no. Como que va, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Y después va para allá y va para allá. Y después para... No. Ese era el problema de Laodicea. Era una iglesia que quería agradar al Señor, pero la gente estaba en la mitad. Aguas tibias. Ahí en Apocalipsis 3, el versículo 15 nos dice, el mismo Señor, los vomitaré de mi boca. Eso se puede ver con mucha frecuencia, o con más frecuencia, o más fácilmente, en las personas que no han nacido de nuevo. Que en algunas oportunidades toman unas decisiones y en otras cercanas al Señor y alejadas del Señor, dependiendo de la conveniencia, pero siempre quieren acomodarlas o queremos acomodarlas de acuerdo a lo que dice la palabra del Evangelio. Entonces, estas personas se acomodan o acomodan la palabra para que les sirva en casos particulares a ellos. Pero resulta que la palabra no es de una interpretación privada, lo dice la misma palabra. La misma palabra interpreta a la palabra. No es para que cada cual la interprete como quiera. No es para que cada cual diga, es que como los patriarcas de la iglesia tenían muchas esposas y concubinas, y David era conforme al corazón de Dios, y él tenía muchas esposas, muchas concubinas, y Salomón era el hombre más sabio creado, y tenía muchas esposas y muchas concubinas, entonces yo puedo tener esposas y concubinas porque eso es de Dios. Eso es acomodar la palabra, entre muchas otras cosas. Este es un ejemplo que se me ocurrió en este momento. Pero es que la palabra, con mucha frecuencia estamos cuadrándola, tratando de encajarla a las malas en la decisión que ya tomamos. Y es cuando no tomamos nuestras decisiones con base en la palabra, sino tomamos nuestras decisiones y después queremos acomodar la palabra a ellas. Entonces, en este caso, este pasaje de Apocalipsis 3:20 fue dado para la iglesia de Laodicea. Pero como decía, era una iglesia de aguas tibias. Como que sí, como que no. No eran radicales. Por eso es que este mismo pasaje, que se dio inicialmente para la iglesia de Laodicea, lo podemos utilizar también para una persona inconversa. Porque las personas así estén en la iglesia, si son aguas tibias, prácticamente son inconversas. Ay, ay, ay. Tengan misericordia conmigo, pero tengo que dar la palabra tal cual es. Entonces la palabra dice que si tú eres un agua tibia, posiblemente no hayas nacido de nuevo. Y ese pasaje de Apocalipsis 3:20 sirve para la persona inconversa. No fue solamente para los de Laodicea, sino para cada persona que el Señor tiene misericordia. Porque el Señor, como lo he mencionado muchas veces últimamente, no ha vuelto no por tardanza, no porque se le olvidó, no porque se haya quedado el bus. Él no ha venido porque tiene misericordia de ti y de mí, porque quiere que sean más las personas que sean salvas. Por eso tenemos que insistir en esto. No puede haber más aguas tibias. Tenemos que mirar de dónde viene el contexto de donde nació Apocalipsis 3:20, y ya lo estamos entendiendo, creo yo. Por eso el Señor está pendiente. Si tú no estás decidido a ser un hombre y una mujer cristiana realmente, de corazón, es cuando el Señor te dice, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Es porque el Señor te ama.
Es porque el Señor no quiere que te quedes. Es porque el Señor va a hacer hasta lo último para que no pases por los suplicios de la gran tribulación. Es porque el Señor no quiere que tú te quedes y te echen en el lago del fuego y de azufre. El Señor quiere que goces eternamente con Él en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén. Él nos está dando infinidad de oportunidades todos los días, cada segundo, cada instante es una nueva oportunidad para recibirlo y para nacer de nuevo. No nos contentemos que nos dijeron que si hacíamos esa oración éramos salvos. Hay que hacer la oración, pero que salga del corazón. Una oración genuina. El Señor quiere vivir dentro tuyo y dentro mío. Quiere ser el centro, no solo vivir, porque Él puede vivir en un ladito ahí, en el rincón allá de la casa, pero Él quiere entrar a esta habitación tuya y mía y ser el centro de la habitación. Él quiere ser lo más importante. Él quiere que todo lo que hagamos alrededor, todas las decoraciones, los cuadros, las alfombras, las camas, los sofás, toda la decoración esté de acuerdo con el centro que es Él, que es lo más importante. Y no que nosotros lo decoremos como cualquiera y al final lo pongamos a Él a un ladito como parte de la decoración. Él no es parte de la decoración. Él es el todo. Él es la razón de ser. Por Él vivimos. Si Él está dentro tuyo y dentro mío, somos vivos y tenemos vida en abundancia, que fue la que nos trajo Jesucristo. Pero si Él no está acá, o si está a un ladito, estamos viviendo una vida de aguas tibias. Entonces Él dice, yo quiero ocupar ese centro. Yo quiero ocupar el primer lugar. El hecho de invitarlo a vivir dentro tuyo no lo garantiza. Él quiere que nosotros volvamos a nacer. Porque lo pasado está malo. Porque yo mismo cuando me pongo a pensar en lo pasado, me da pena. Me da pena conmigo, me da pena con el Señor. Me daría pena confesarlo. Necesitamos pagar esa deuda de todos los errores que hemos cometido. Necesitamos pagar, porque Satanás es el dueño del mundo y necesitamos pagar nuestra libertad por precio. Pero nosotros no podemos, nunca podríamos. Por eso es necesario entrar en Cristo. Y ahí sí vendría lo que Él nos dice en 2 Corintios 5, 17. Vamos a mirarlo, 2 Corintios 5, 17. Aquí dice, 2 Corintios 5, 17 dice. Vamos a devolvernos al versículo 11 para entrar en el contexto. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para los que viven, ya no vivan por sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de allí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Para que esto sea una realidad en tu vida,
que las cosas viejas hayan pasado y todas sean nuevas, tienes que estar en Cristo. Y para estar en Cristo primero tienes que recibirlo y tienes que dejar que Él ocupe el centro. Y en el momento que Él ocupa el centro de tu ser, Él va a decidir qué cosas debes hacer, qué cosas debes decir y cómo te debes comportar. En ese momento tú vas a estar en Él también. Y las cosas viejas pasaron. Es estar en Cristo. En Efesios 2:10 dice que somos hechura suya. Él nos hizo y no nosotros. Somos creados por Cristo, somos hechura suya, creados en Cristo. Mire, el adjetivo griego kainé indica novedad en algo que ya existía. Nosotros ya existíamos y llegó una novedad grande a nuestra vida, que fuimos regenerados. Generar es crear. Fuimos recreados. Y la única forma de haberlo hecho fue por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Él quiere reconciliarnos. Eso lo dice allí en el versículo 18. El vocablo griego kalatagé indica que su origen es una transacción. Un cambio de moneda especialmente. Pero el Señor Jesucristo hizo una transacción. Teníamos que pagarle al enemigo todos los pecados y toda nuestra mala manera de vivir, pero nunca tendríamos cómo pagarlo. Y el Señor Jesucristo dio su sangre. El poder de su sangre, el poder de su amor y del amor del Padre que envió a su único Hijo a que muriera por ti y por mí. Eso es lo que hace que nazcamos de nuevo, el ser conscientes de una realidad y abrir y decir, sí Señor, quiero no solamente hacerte mi Salvador y reconocerte como mi Salvador, sino hacerte mi Señor. Y mi Señor es que lo que tú digas yo lo hago. Y empezar a caminar en Él. Ya nos dio la salvación en ese momento, es gratis. Pero ahora tienes que actuar tú, empezar a caminar en Él. Si no, empezarías a caminar allá y allá. Aguas tibias. Él mismo fue el que propuso la transacción, no fuimos nosotros. De Dios salió, dijo, bueno, yo voy a salvar a mi creación y les voy a enviar a mi Hijo. Él fue el que dijo. Él se hizo pecado sin serlo. Cargó tu pecado. Analiza por un instante tu pecado y el mío. Y el de toda la humanidad. Él se hizo pecado para que tú y yo fuésemos nuevas criaturas, fuésemos salvos. ¿Cómo podemos acceder a eso? ¿Cómo podemos tomar esa transacción que Él ya hizo? Él ya pagó. ¿Cómo podemos accederlo? Mire, hubo alguien que nació antes que Cristo para preparar el camino de Cristo. Y ya saben ustedes a quién me refiero, a Juan el Bautista. Él quería preparar el camino del Salvador. Y él mismo quiere preparar el camino del Salvador en tu vida. Y Él vino a dar y a predicar un evangelio específico. El evangelio del arrepentimiento. El arrepentimiento genuino. Esa es la llave, esa es la clave para que podamos genuina y realmente recibirlo y genuina y realmente recibir su perdón, ser salvos y en últimas estar el día del arrebatamiento. Ese es el boleto, el arrepentimiento. El evangelio del arrepentimiento genuino. Es importante entonces que lleguemos donde nuestro Señor en el ámbito espiritual, nos arrodillemos, clamemos y lleguemos con un arrepentimiento genuino de lo que hemos hecho. Ese arrepentimiento genuino implica aborrecer ese pecado, tener pena de confesarlo, decir cómo fui capaz de haber hecho, cómo fui capaz de haber dicho. Tú tienes que aborrecer tu pecado.
y desear desde lo más profundo de tu ser. Mire, yo voy a decir algo, es como decir, yo quisiera regresar el tiempo para borrar ese pecado. Es eso, es decir, yo quisiera que nunca hubiese existido. Es aborrecerlo, es decir, no, ni se le ocurra, no. Es un arrepentimiento genuino, ese es el punto de entrada para que el Señor entre en ti y para que el Señor te perdone. Arrepentimiento. No lo de Judas, no remordimiento, sino arrepentimiento genuino. Porque el Señor es sí y es amén. Como vimos, al Señor no le gusta la mediocridad. Al Señor no le gusta como que sí, como que no, sino que sí y amén. Y este es el primer paso. Hoy vamos a terminar en este primer paso, pero dentro de 8 días seguiremos en el segundo. Sin embargo, si tú te adelantas y hoy te arrepientes genuinamente, desde hoy ya estás asegurando ese boleto para el día del arrebatamiento de la iglesia, para llegar allá, al tribunal de Cristo y a las bodas del Cordero con tu Señor Jesucristo. Por eso yo te invito a que nuevamente realicemos esta oración de fe, pero de una manera genuina. Ponte de pie donde estás y vas a decir: Señor Jesucristo, yo quiero que tú entres a vivir en mí. Yo quiero que tú seas el dueño de mi ser y de mi corazón. Yo estoy arrepentido de todo lo que he hecho, Señor, y quiero pedirte perdón. Perdóname, por favor, perdóname. Sé que no lo merezco. Nunca podría pagar eso. No lo merezco. Pero también sé que tú eres un Dios de un amor ágape eterno. Lléname de tu amor, Señor. Perdóname. Y déjame empezar a vivir una vida de acuerdo con lo que tú quieres para mí. Quiero ponerte en el centro de mi corazón. Gracias, Señor, porque por fe sé que ya estás viviendo en mí. Gracias, Señor. Amén y amén. Iglesia, los bendigo. Los espero en 8 días para continuar con este mensaje donde aseguramos ese boleto al arrebatamiento y a esa vida preciosa y perfecta en el Señor, para asegurar que desde ya estamos caminando en el reino. Los bendigo. Bendigo sus casas, bendigo su salud, bendigo su familia. Declaro una bendición especial de amor en toda su familia. Los amo. Amén y amén. Una tierra más